todos somos un producto de nuestros alrededores, ¿no? Y igualmente ciertas iglesias tienen doctrinas súper estrictas y ven las cosas de una manera a veces es fácil enfocarnos en cuánto nos lastimó, ¿no? O que no está bien, ¿verdad? Pero se nos puede olvidar de que esas personas igualmente solo quieren amar al Señor en la única manera que se les fue enseñadas, ¿verdad? Exacto. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristian del Águila. Es un honor para mí poder estar con vos. Sé que nos hemos conocido, unas veces fuimos a tocar juntos, pero sobre todo perdimos la pista, ¿no? Por un rato que no nos miramos por varios años, pero cuando te volví a ver, pude ver un Cristian diferente y pues la verdad que para mí es un honor estar aquí con vos y poder compartir un poco de la locura en el mundo que vivimos. Así que Cristian, gracias por venir. Gracias por invitarme. Claro que sí, y estás aquí en este podcast que vamos a estar hablando unos temas. Igualmente tenemos a Jackie, the one and only, my wife. Gracias Jackie por venir. I know you also jumped 10. Y pues veniste hoy a agarrar un poco de práctica para el próximo, ¿no? Sí. Bueno, Jackie, ¿por qué no contás un poco quién es Jackie y Jackie, qué es lo que realmente vos haces en Espíritu Santo y fuera de la iglesia? Mi nombre es Jacqueline y soy tu esposa. That is right. De lunes a viernes soy terapeuta durante el día y en la tarde pues soy esposa. Todavía no soy madre. Y también soy pastora contigo. Y vos, Cristian, contanos un poco de vos, ya que muchas personas no conocen a Cristian del Águila. Cristian del Águila, Cristian Josué del Águila López. Eso. Yeah. Pues soy Cristian, soy yo. Crecí aquí en Minnesota, en Faribault. Crecí en la iglesia. You're a Viking. ¿Ah? You're a Viking. No. You're kind of like a Green Bay. No, I'm not in the sports. What Not are, in the sports, yeah. ¿Naciste aquí? No, en Guatemala. Oh, ok, se me olvidó. Chapín. Chapín, puro ¿Y Chapín. qué parte de Guatemala? La capital. Qué bueno. Pero vine a los 5 años con mis papás y todo. Crecí en Faribault, small town, you know. Yeah. Y me vine para las cities en la universidad, conocí a mi esposa, todo. Y por un tiempo estuve trabajando en una iglesia hispana de aquí en Minnesota. Estuve ahí creo que 4 o 5 años. Pero después de un tiempo me quise enfocar en mi matrimonio y en terminar la escuela porque todavía estaba en la universidad. Estuve de mesero un tiempo. Yeah. Y ahora vendo casas. Sí. ¿Y de qué te graduaste en la escuela? De teología. Teología. Yeah. Qué temazo, ¿no? Yeah. Increíble. Bueno, gracias por compartir. Bueno, ustedes, yo creo que no necesito introducción, ¿no? Ya sabe quién soy yo y lo que estoy haciendo ahorita en la iglesia y fuera de la comunidad, pues tratando de innovar e inspirar a las personas, ¿no? Del 1 al 10, 8 la canteo y 2 inspiro. But I think that every morning that I wake up, I tend to try to do it again and go from there. Y pues sobre todo estoy aprendiendo a los pies de Jackie. Jackie no le gusta que diga eso, pero legit thing. Every time I preach, I have to sit down on the floor and Jackie sits on the couch and we'll go over my preaching. And some days I have to preach it to her to make sure that it's on point. Pero vos me decís, ¿quieres escuchar mi prédica? Yo te digo, claro, dale. Sí. Eso. Y ahí me deja saber, where did you come up with that? No. Babe, it's in the Bible. No. If Jackie approves, then... No, yo creo que no tenés que también creer en lo que Dios te ha dado. Claro. Y yo creo que solo estoy como digging in lo que Dios ha puesto en vos. Sí. She doesn't want you to doubt yourself. No? Ya. Solo estoy haciendo las preguntas claves que yo sé que ya tiene el conocimiento. Humans tend to doubt. Sí, todos. Bueno, Cristian, contanos un poco cómo llegaste a la iglesia, Cristian. ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Cómo es que de repente Cristian del Águila empieza a asistir a la iglesia? Bueno, desde que nací tuve una de esas madres que oran desde que está uno en el vientre, ¿no? Y dicen, este va a ser un siervo de Dios y todo eso. Yeah. So, crecí en más que todo iglesias pentecostales, hispanas. Allá en Faribault, con toda mi familia
siendo parte del grupo de alabanza o predicando o maestros, todo eso. Yeah. So definitivamente crecí en la iglesia casi toda mi vida prácticamente. Wow. Yeah. ¿Y vos, Jackie? Bueno, como eso no lo dije al principio, pero nací en El Salvador y me mudé a los Estados Unidos a la edad de 11 años. Entonces, el domingo en sí estaba contando un poco de eso, de cómo llegué a los pies de Cristo a la edad de 8 años. Mi mamá me llevaba a la iglesia, pero hice la oración de fe a la edad de 8 años en la escuela dominical y la hice varias veces porque cada vez que preguntaban, yo levantaba mi mano, ¿quién quiere seguir a Jesús? Y yo levantaba mi mano hasta que me llevaban a una esquina y me hacía la oración de fe hasta que la maestra me dice, no tenés que aceptar a Cristo todos los domingos, ahora te toca seguirlo. Y yo, ok, gracias. Y ahí fue cuando empieza la historia de estudiar la Biblia y saber qué era. Y no conté esto el domingo, pero me estuve recordando la semana pasada en mi líder de jovencitas, que era que ella me enseñó cómo orar, cómo leer la Biblia, esas disciplinas espirituales, ¿no? Que empezás. Sí. Y fue, para mí, en ese tiempo, fue una experiencia muy auténtica y muy bonita de conocer a Jesús. Sí. Recuerdo que en nuestros estudios bíblicos de jovencita nos pintábamos las uñas y de ahí hablábamos de Jesús. Sí. Eso hacíamos. Cuando yo vengo a los Estados Unidos, cambia la historia. Era mi mamá que tenemos que buscar una iglesia donde ir y ¿podemos decir nombres o no? Sí. Sí, bueno, sí. Fuimos a una iglesia en San Pablo, en el East Side de San Pablo. Y recuerdo que yo venía con estaba como en mi primer amor, ¿no? Ya tenía 11 años, amaba a Dios, amaba compartir de Jesús, pero en esa iglesia donde llegué era como, no pantalones, no puede comer chicle. Y yo estaba como, pero eso no es iglesia, no es lo que yo estoy acostumbrada. Yeah. Y ahí fue cuando tuve mi primer bloqueo entre la religión y seguir a Jesús, que era muy diferente. Sí, ¿y vos, Cristian, qué hubo? Yo creo que como hasta alrededor como de los 10, 11 años fue que me salí un poco. O sea, simplemente era un adolescente, ya no me importaba mucho ir a la iglesia. No era que no amaba a Jesús, porque igual creo que tuve mi primer encuentro así en la presencia de Dios como a los 8 años. Me recuerdo que fue un servicio de alabanza o algo así una noche y también tenía como 8 años, pero sí, pasa, ¿no? A veces cuando se comienza a dar cuenta uno, ya cuando creces un poco más y notas ciertas cosas, como que ya se aparta uno a veces, ¿no? Pero después como a los 16 años fue que conocí a mi esposa. Yeah. A Shannon. A Shannon, ya. Yeah. Y me llevó a una iglesia bastante grande, una de las mega churches de aquí de Minnesota. Y pues ahí fue una experiencia completamente diferente. O sea, una iglesia pentecostal pequeña, como de 100 personas, a las iglesias con las luces y the band and everything. And so it was crazy. Fue una diferencia enorme y me atrajo mucho y tuve una experiencia que no había tenido mucho tiempo, tal vez desde que estaba bien pequeño. Y desde ese entonces sí hice la oración igual y ahí fue cuando comenzó mi historia otra vez de nuevo. Ahora, fíjense, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué realmente es la experiencia que nosotros hemos tenido en la iglesia latina, no? Por 2 o 3 factores. Factor número 1 es, ¿cuál es la experiencia que estamos teniendo con estos pastores que están, por ejemplo, en este caso en Minnesota, que vienen de México, de Guatemala, de El Salvador, y tienden a traer un evangelio o una creencia un poco más antigua, ¿no? Un poco más raw, un poco más estricta. Y de repente nos encontramos en los Estados Unidos. Yo tengo alrededor de más de 20 años, igualmente ya aquí, y vos naciste aquí. Ahora la pregunta es... No nací aquí. No, en Guatemala, perdón. La pregunta es, ¿cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido en la iglesia, sea positiva o sea negativa, basado a que vos dijiste que tenés 25 años, ¿no? 25 años, igualmente vos, Jackie. ¿Cuál ha sido tu experiencia actualmente en la iglesia? Yo sé que ahorita dijiste de los pantalones, ¿no? Que la gente se enfoca en lo de afuera y no lo de adentro. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia hasta ahorita para ustedes aquí, la iglesia?
Pues Hay un silencio para poder procesar todo el dolor y el trauma Yeah. y el trauma espiritual que sucedió en nuestras vidas. Yeah. Después tenemos una terapeuta afuera. una experiencia diversa, digámoslo así. Sí. Yeah. Yeah. Jackie, do you want to start? What has been your experience so far? No como pastora, sino como cuando fuiste. Claro, por eso estoy respirando así profundo. Hermana Jackie. Ha sido bonito y a la vez duro. Así duro. Pues yo he estado en esa iglesia que fuimos, que te conté al principio. Solo fuimos unas veces y yo le dije, mami, no, aquí no, por favor, llévame a otro lado. Entonces, terminamos en una iglesia bilingüe, porque nosotros venimos de, no una iglesia pentecostal, pero una iglesia evangélica, ¿verdad? Asamblea de Dios. Entonces, fuimos buscamos una iglesia de Asamblea de Dios que era bilingüe, pero como acaba de venir de El Salvador, todavía no sabía inglés, entonces todavía no me sentía totalmente cómoda, pero fue una buena experiencia. En ese momento fue que llegamos a la iglesia, fue cuando me diagnosticaron con cáncer. Entonces yo estuve, como podíamos decir, siempre confiando en Dios, pero no podía ir a la iglesia por todo mi proceso. Después que ya estoy cancer free, es que te conozco a vos. Llegas a tocar a Templo de Fe y empiezo a ir a donde vos ibas. Y fue lo que me gustó fue el avivamiento de la música, porque como latinos venimos acostumbrados a ese avivamiento, a eso, y en la iglesia donde estaba era como más calmado. No sé si era Asamblea de Dios, pero ahorita me pregunto si era bautista. Sin embargo, eso era lo que me atraía, no lo que me gustaba de la música. El instrumento favorito tuyo era el chofar. No, la batería, acordate, porque vos tocabas la batería. La mataca. No, siempre ha sido la batería. Pero desde ahí empieza como el encontrar una comunidad donde te sentís cómodo, el lenguaje y todo. Y empieza como... Porque en los momentos que he tenido malos, como he tenido buenos, he aprendido. La iglesia pentecostal tiene mucho las disciplinas espirituales, ¿no? El orar, el ayunar, el hacer vigilia, el hacer guerra espiritual, lo cual es muy importante y lo necesitamos todos los días. Sin embargo, a veces esas cosas espirituales espiritualizamos todo lo demás. Sí. Y ahí es donde nos vamos al extremo de las cosas. Sí. Siempre creo que un balance es importante. Y ahí es donde te apartas de todo. O sea, dejé de usar aritos por 9 años. Y recuerdo que dije, ¿cómo no se me cerraron los oídos? Y me lo hicieron a los 2 días de nacido, pero dejas esas cosas que no son relevantes a seguir a Jesús. No tiene nada que ver. No tienen nada que ver, ¿entendés? Entonces empiezan estoy en mis años de high school cuando estoy yendo ahí. Y estoy experimentando como qué quiero hacer con mi futuro, que es estudiar y todo eso. Entonces tengo la bendición de ir a una universidad cristiana, así como vos, y aprendes como introducción a la Biblia y te enseñan todo esto que vos decís, esto no concuerda con lo que estoy viviendo los domingos. Para nada. ¿Y vos, Cristian, cuál ha sido tu experiencia en la iglesia? Bueno, similar, así como lo que tú has pasado, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es de que pues todos somos un producto de nuestros alrededores, ¿no? Y igualmente ciertas iglesias tienen doctrinas súper estrictas y ven las cosas de una manera a veces es fácil enfocarnos en cuánto nos lastimó, ¿no? O que no está bien, ¿verdad? Pero se nos puede olvidar de que esas personas igualmente solo quieren amar al Señor en la única manera que se les fue enseñada, ¿verdad? Sí. Y cuando nos damos cuenta de eso, como que nos libra de todo ese rencor, porque no nos querían lastimar, sino que nos querían instruir en lo que ellos sabían. Igual, o sea, enseñarnos lo único que ellos saben. Exacto. ¿Verdad? Ahora, al recordarme, pues lo veo trato de verlo con compasión, ¿verdad? Trato de verlo como con entendimiento y saber de que, pues al igual que todos, son personas tratando de
trying their best, you know. We're all just trying our best. Yeah. Y al igual todos hemos tenido encuentros genuinos con Jesús, ¿no? Pero sí, solo se nos enseñó a orar así, y a no ponernos aretes, y a no ponernos pantalón, y, you know, a no ver movies. Y los tatuajes, no se baila. los tatuajes son del diablo. Santo. ¿Puedo decirte algo? Me encanta que abrís tu corazón y puedo ver que tu corazón ha sido puesto como Jesús lo vería. De la manera que lo dijiste es como, esa es la manera, lo has visto como con tanta sabiduría y tanta madurez, que por más que no fueron los métodos correctos, dijiste, esa fue la manera que ellos les enseñaron. Sí. Y ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor. Sí. Sí. Y todavía piensan que están haciendo lo mejor. Exacto. Sí, yo pienso de que... Y ahí veo a Jesús. Sí, yo pienso de que también tiene que ver, por ejemplo, cuando recibieron al Señor. You know, cuando se hace en El Salvador, en México, en Guatemala, de repente el pastor, en el caso que mi papá era pastor o mis tíos son pastores, muchos de ellos quizás conocieron de Dios en los 80, o en los 70, o en los 60. Entonces ellos tienen una ideología de cómo hacer iglesia completamente diferente. Cuando yo era baterista en la iglesia, había un problema porque usábamos manga larga, ¿no? Y saco y corbata. Y yo me tenía que quitar el saco porque los shoulders del saco eran muy socados. Entonces me recuerdo que cuando... Los fitted. The fitted ones, yeah. Me recuerdo de que cuando iba a tocar la batería, yo a veces lo que hacía era que me enrollaba las mangas. Y cuando me enrollaba las mangas, ellos consideraban que eso era malo. Y siempre llegaba el líder de alabanza a dejarme decir que me tenía que poner las mangas de regreso. Entonces yo decía, es increíble que esta gente se enfoque tanto en cosas tan sencillas como porque me enrollé las mangas que va a entrar el demonio o qué hubo, ¿no? Yeah. O la unción no se va a mover. O la unción no se va a mover, Lo ¿no? suficiente. Pero yo creo que muchas veces, como vos decís, los viejos están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero creo que a veces tiende a haber una situación de inseguridad, tiende a haber una situación de orgullo, porque es imposible casi que un pastor escuche a un menor, ¿no? A una generación como vos o una generación como vos, Jackie, porque simplemente they don't know how to do that type of gospel. They know how to do their style of gospel, but they don't know how to do the new gospel. Yeah. Especialmente si te pones a hablar de generación alfa. Ellos ni tan siquiera tienen idea que... Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la iglesia. Claro. La generación que está liderando en ese momento. Claro. ¿Me entendés? Porque es como a nosotros nos pasa. Tengo mi hermana menor, que es 10 años menor. Tengo que mantenerme humilde escuchándola a ella para poder estar relevante a lo que está y entender la generación de ahora. ¿Verdad? Entonces, si te pones a pensar, nuestros papás, que la generación de ellos, influye mucho cómo lideraron la iglesia. Ahora a nosotros nos toca agarrar de su sabiduría y poder nosotros liderar, pero a la misma vez decís, vamos a hacer lo mismo que nuestros papás hicieron, que menospreciaron la juventud, o voy a ser humilde para escuchar la nueva generación y saber que Dios, como se movió con Moisés, no se mueve con Josué. Yeah. Sí. No, y yo creo que al ser humano, en general, al ser humano no le gusta cambio. Por eso tenemos personas en los trabajos por tantos tiempos, porque they already know their craft. And they're not gonna, al ser humano no le gusta cambio. Me recuerdo, yo podría contar mil y una experiencias. Hoy que he crecido, gracias a Dios, y he madurado un poco, me he dado cuenta de que 175 BPMs on the drums wasn't the sexiest. ¿Entendés? Pero por algún motivo, uno tiende a agarrar una inseguridad como líder o como pastor y cree de que el júbilo, la batería, el platillo, ¿no? La motivación mantiene a la gente activa y el fuego desciende. Entonces estás creando una situación de realmente pones a Dios en una caja, ¿no? This is the style that God moves, which is juegos pentecostales o coritos de miel San Marcos. Y sí se puede mover, pero yo creo que Dios se mueve tal y como Él le place, ¿no? Puede ser Cristian en el piano tocando suave y Dios se mueve. Puede ser a capela y Dios se mueve. Pero cuando uno agarra un sistema,
especialmente los líderes, creo que a veces creen de que ese sistema, si el domingo les funcionó, they're going to keep on applying it for the next 10 years. Y tenés una generación, la generación iPhone, ¿no? La generación de, like, what is it, like every 6 months you get an update or every 3 months? Creo que es cada Algo así, ¿no? Sí, sí. Esta generación quiere un update, pero nuestros líderes anteriores, it's hard for them to do an update. Because you're like, me acuerdo varias veces yo trataba de hacer cosas en la iglesia. Me recuerdo un día yo, hace años, más de 10 años ya, yo quería hacer una cosa que se llamaba open mic. Y yo dije, well, los sábados por la noche los jóvenes no tienen nada que hacer, ¿por qué no creamos un open mic en el basement de la iglesia y que los jóvenes vengan y servimos comida? Que se mire como un club. Que se mire con un club and they get to show their talent. Pero pues me recuerdo de que me dijeron que yo estaba tratando de traer al mundo a la iglesia. So they shut me down. Y pues llegué a entender eso, ¿no? Entendí de que a veces nosotros tenemos un mal concepto de la iglesia, ¿no? El mayor éxito de todo líder es que pueda empoderar a otros. De que si yo mañana no estoy presente en la iglesia siempre va a seguir porque hay líderes que han sido empoderados. Mi trabajo nunca es enfocarme si Jackie se va a creer porque la empoderé o Cristian se va a creer. Mi trabajo es como líder identificar el liderazgo que hay en vos o identificar el liderazgo que hay en vos y sacarlo para que vos puedas ser de bendición a la comunidad, ¿me entendés? Y pues ya cuando estoy, pues el líder sigue siendo hacia adelante, ¿no? Pero creo que a veces tendemos a tener un mal concepto de que si te empodero te vas a creer, si te empodero y te dejo saber que sabes predicar, te vas a llevar a la iglesia. Entonces prefiero mejor mantenerte abajo, prefiero nunca decirte tus talentos o tus dones y pues al final del día, si haces una evaluación psicológica y grande, quien sufre es el cuerpo de Cristo. Because now you only have one pastor or one leader that's calling all the shots while everybody's doubting about their calling. Do it make sense what I'm saying? Dijiste algo que dijiste hace poquito que se me quedó como, a nadie le gusta el cambio. Sin embargo, Dios le encanta el cambio, siento yo. Siempre nos lleva a aprenderlo. Siempre lo siguiente, está cambiando. He's always making something new. Él siempre está haciendo algo nuevo. No, ¿cuál es el versículo que dice la obra que Dios comenzó en ti será? Filipenses 1:6. La obra que Él empezó en nosotros la terminará hasta el día que Él venga. So, one of my favorite verses, Exacto. O sea, he's never done. He's never done. Like, he's always working on us. Siempre nos está enseñando algo nuevo. Siempre nos está llevando a la santidad, ¿no? Y qué pasa si regresa en 100 años? Sí. Y no va a ser en our lifetimes, like we always seem to think. El rapto, ¿no? Pero cómo llevamos ese cambio que Dios quiere con nosotros como personas, con la iglesia en comunidad, con la generación, que cada generación trae su propia esencia, ¿no? Sí. Mis papás tenían su propia esencia, nosotros tenemos nuestra propia esencia. Vos sos Gen Z, ¿verdad? ¿O estás en el medio de nosotros? Ok. Sos de esos únicos. Yep. Sí. ¿En qué año naciste? 97. Te lo juro. You're so lying to me right now, bro. Why? Yo emigré a los Estados Unidos en el 99, man. So, vos tenías 2 años cuando yo estaba en middle school. Aprendiendo inglés. Ya estaba aprendiendo inglés, man. Está perro, man. Ahora... Entonces, ¿cómo podemos, porque regresando al tema de la iglesia, cómo podemos, ahora que nosotros estamos hablando de eso, Dios quiere un cambio, Dios nos lleva un cambio, la generación trae un cambio, trae su propia esencia, basado en las experiencias que nosotros hemos tenido en la iglesia, como lo que vos contaste del empoderamiento, ¿no? Que es algo que vos viviste. Yo lo viví contigo. Porque era una preocupación. Esa es como parte de la esencia de nuestros padres, que mi papá incluso me decía, como, no te voy a dejar decir eso porque se te va a subir aquí todo, ¿no? Sí. Entonces él trataba como de mantenerme en una manera como, no quiero que te creas, que te enaltezcas. Sí. Esa es parte de la esencia de nuestros padres, y nuestra esencia quizás viene siendo como más empoderar, hay espacio para todos. Pero ¿cómo podemos ir al pasado y de una manera compasiva, como vos lo tomaste, que me gustó mucho? ¿Cómo podemos ir al pasado y aprender de nuestras experiencias en la iglesia y traerlo ahora y hacer algo nuevo que Dios quiere hacer? Sí.
Ahora la pregunta sería, ¿a dónde vemos la iglesia latina en los Estados Unidos, no? ¿A dónde vemos nuestros hijos de futuro? ¿Cómo tus hijos van a conectar en la iglesia latina? Cristian, ya que ya viviste la iglesia latina, la pentecostal, la que vos decís, y pues tuviste la oportunidad de ir a una mega iglesia, que nunca nos cruzamos por ahí, pero estamos viendo el mismo mensaje, ¿no? ¿A dónde ves la iglesia latina y qué realmente vos considerás que le espera el futuro de la iglesia latina en los Estados Unidos? No sé, es algo tan... cada iglesia latina es completamente diferente, ¿verdad? Si nos damos cuenta, si tomamos a todas las iglesias latinas, ¿verdad? Todas están en su propio rollo. No, eso creo que es parte del problema, que no hay unidad, ¿verdad? Nos enfocamos en creer lo correcto, pero todos tenemos una interpretación diferente de lo que es la creencia correcta. Sí. ¿No? Y al fin del día, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es todo. Ese es el punto de todo. Si la iglesia hispana o toda la iglesia, ¿verdad? Soñemos en grandes y toda la iglesia puede volver a la esencia, ¿verdad? Que es amar a Dios, Amarse. Amarnos a nosotros mismos, que la mayoría de gente ni siquiera sabe cómo amarse a sí mismo, ¿verdad? Sí. You know, can you spend an hour alone, like just really alone, you know, and be comfortable with yourself? La mayoría de gente no puede hacer eso, ¿verdad? Pero, en sí voy a predicar el domingo de When you know yourself, you know God. Exacto. Yeah. ¿Cómo podemos amar a Dios o a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Sí. You know, y literalmente le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande y esa fue su respuesta. So, si podemos regresar a eso, si podemos regresar a la esencia de lo que es el punto de toda la Biblia y toda la ley y todos los profetas y todo el Nuevo Testamento, pues we're golden, we're good. Yeah. Yeah. Y después que les dijo eso, les dijo, nuevo mandamiento os doy. Ámense como yo los he amado. Chacho. Y así la gente sabrá que son mis discípulos. Pero yo siento que eso es lo más difícil, ¿no? I mean, tenemos un cerebro, man, and some days I feel like our brain will manipulate ourselves than us manipulating our brain, you know, por cosas que hemos vivido, ¿no? No evaluamos al ser humano cometiendo errores, sino que evaluamos al ser humano como él la falló, ¿no? Entonces, creo de que me gusta eso. Siento de que hay una generación que se está levantando de que va a posiblemente cambiar el sistema de la iglesia. Que no se va a enfocar en reglas o en vestimentas o lo externo que tomaste, sino se van a enfocar en una relación íntima con el Señor. Yo creo que el Señor está llamando a una generación. Se hace de que hay gente que ya está conectándose consigo mismo, pero hay gente que están teniendo esos pensamientos. What if? Yeah. What if there's something out there? Yeah. Y creo que hemos perdido la esencia realmente de quién es Dios. ¿Me entendés? Porque creo que a veces tendemos a tener un Dios rígido o un Dios estilo Fidel Castro, pero realmente siento que a veces tenemos que volver a la esencia y preguntarnos realmente, si yo te preguntara a vos en este momento, Cristian, ¿quién realmente es Dios? ¿O quién realmente es Dios para vos? Es la fuente, es todo, you know? Es por la razón por la que estamos aquí, por la que vivimos, por la que tenemos vida cada día, porque, you know, pienso que a veces, especialmente en las iglesias hispanas, nos gusta mucho el simbolismo que se usa en la Biblia de rey, ¿verdad? Pero volvemos a Dios como un rey humano. Y si vemos el reino que Jesús predicó, estaba completamente al revés. You know, el último será primero. You know, él siendo rey le lavó los pies a sus discípulos. El que quiere ser grande, que sirva a los demás. Y hasta dijo, o sea, yo no vine a ser adorado, yo vine a servir. Sí. You know, so ese es el Dios. Sí. Que nos ama, que ama al mundo, que vino a morir por el mundo, ¿verdad? Yeah. Y como dijiste, dicen que voy a traer el mundo a la iglesia. Pues vino por el mundo, ¿no? Yeah. Let's go. You know? The light on the dark. Yeah. But don't ever hang around with the people that are in the dark. Even though you're the light. Entonces, ¿cómo voy a llevar la luz a la luz? No se puede. La luz a las tinieblas. Sí.
¿Ustedes consideran de que hemos perdido y es algo que yo he venido viendo desde hace rato, ¿ustedes consideran que hemos perdido el corazón de Jesús en términos de humildad? ¿Creen de que hoy en día estamos utilizando su nombre para hacer iglesia, pero realmente nuestro corazón no está donde debería estar? Vemos a Jesús en una escena humilde en todos los aspectos, pero vemos a líderes religiosos siendo idolatrados, ¿no? El líder no come con los demás, pero Jesús sí se sentaba en la mesa con los demás. Jesús es Jesús. Jesús les lavó los pies antes de que se sentaran a comer. Sí. Quisiera que contaras esa historia, esa experiencia que tuviste. ¿Cuando le lavé los pies a Andrés? No, la experiencia que tuviste cuando fuiste. Que esos pies sí estaban un poco raros. Cuando fuiste a poner un alfombra a la iglesia. Contá esa historia, porque es que esa historia trae tantas cosas de lo que Sí, y podemos entrar al otro tema basado en esa historia, ¿no? Un día voy a poner una alfombra by trade a una iglesia. Y pues vine yo y hice el trabajo de gratis y traje a 2 trabajadores conmigo a hacer la instalación. Entonces llegamos como un martes en la mañana. No había nadie parqueado en la calle, nos parqueamos en la calle. En este momento el único parqueo bueno era el que te parqueabas enfrente del templo, ¿no? Porque bajabas las herramientas. Todo, ¿no? Sí, y traíamos bastante herramienta y traíamos el material. Y me recuerdo de que cuando estábamos instalando el piso que íbamos a instalar en el cuarto, tuve 2 acciones muy difíciles que siento que no es iglesia. We need to break those things, right? Me recuerdo de que la primera fue de que llegó una hermana y me dijo que si podía mover la van de trabajo porque los pastores iban a llegar y ellos tenían que parquearse ahí. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo tenga que mover la van habiendo atrás, enfrente o al lado donde ellos se pueden parquear? Éramos solo como 2 carros. Y ahí no era día de servicio. Sí, donde llegan 100, no, o más. Sí. Entonces, vine yo y tuve que mover como a media cuadra y traer la herramienta y los supplies desde allá hasta... los que trabajaban conmigo, que no son cristianos, me dijeron, Marvin, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Si nosotros estamos instalando el piso, ¿cuál es la diferencia? Yo dije, Dios mío, qué mala imagen le estamos dando a estos tipos como iglesia. Y la segunda fase que pasó ahí fue de que mientras estamos instalando, la hermana llegó otra vez y me dijo, Marvin, ¿qué quiere desayunar? Le voy a ir a traer McDonald's. Y pues yo vengo y le digo, bueno, me trae un número 1, ¿no? Y yo le digo, hermana, y ellos 2 no les va a comprar nada. Y me dice, no, es que el pastor dice que solo usted, pero ellos no. Entonces, man, a mí se me quedó la cara. It was just so shameful because, we're doing the job for free. Yeah. You know? Y yo le dije, ¿sabe qué? Sierva, le digo, si gusta, mejor no me traiga nada. Imagínense ustedes de que yo venga y la hermana me traiga la hamburguesía, ¿no? El egg muffin. El egg muffin y el café y la papa toda llena de aceite. ¿Y qué? ¿Me pongo a comer y los otros 2 solo se me quedan viendo cuando yo como? Exacto. Entonces le digo, no, hermana, ¿sabes qué? No, mejor no me traiga, le digo, porque entonces con ellos. Y yo creo que la conciencia la mató tanto de que le terminó trayendo a ellos. Wow. Pero digo yo, where is God? Porque Dios no solo se ve en la escritura, en los cantos que cantamos, Dios se ve también en los gestos que hacemos, ¿no? Ese, I brought you a coffee, I'm thinking about you. Y pues tuve una experiencia sumamente mal. Los muchachos se fueron decepcionados de la iglesia porque solo el hecho que movimos la van, they felt like, who's coming? Is the president coming? Like, what's... Y siento de que hoy en día estamos en esa onda, ¿no? De que estamos como que idolatrando mucho y nosotros somos parte de eso también, porque yo me recuerdo momentos donde uno quiere honrar al ángel de la, lo usan ahí en el Apocalipsis fuera de contexto, pero quieren honrar al pastor y claro, toda persona que hace un buen trabajo, toda persona se puede honrar. Sí. No importa el título, no importa. Creo que la honra es importante, ¿verdad? Uno honra a sus padres, uno honra a la persona que te ayudó y todo. Pero nosotros como iglesia, yo acepto ahora y veo mis acciones
me encontré llevando la honra a otro nivel de idolatría. Ujú. Y uno lo puede hacer como miembro de la congregación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que las personas sí son pastores, ¿me entendés? Pero ¿cómo podemos no poner la mirada en ellos y no idolatrarlos? Y cómo ahora nosotros que estamos en la posición de pastores podemos decirle a la gente, sí me puedes servir, pero yo también te puedo servir. Yeah. Ujú. Y cuando miremos eso, como un pastor muy conocido, no voy a decir el nombre, dijo, si me agarras, él iba como, llevaba su maleta y se la querían agarrar la maleta y dijo, no, me vas a arruinar. Ujú. Hizo lo correcto, ¿me entendés? En la manera de que no dejó, no, yo puedo, o sea, si tengo mucha, ayúdame, pero me vas a arruinar en la manera de que si me agarras todo y me haces todo, me vas a arruinar, Yeah. ¿verdad? Entonces, cuando esa historia no se me olvida y la guardo y la tengo presente porque como hemos visto esas experiencias y eso es lo que nos hemos dado a conocer como iglesia, ahora me pregunto yo cómo podemos cambiar esas cosas, ¿no? Como por eso regresar a esas historias para cómo podemos nosotros aprender y llevar la iglesia a algo diferente. Ujú. Sí. Bueno, Jackie, yo y vos sabemos lo que nuestra generación quiere de la iglesia hoy, ¿no? Por eso fundamos la iglesia. Pero ahora, Cristian, ¿qué es lo que tu generación vos crees que anda buscando en la iglesia ahora? Porque hemos notado, Jackie y yo hemos notado que tu generación, de tu edad, hay muchos jóvenes que se han salido de la iglesia. So, la pregunta no es, la conversación no es decir si han ido de la iglesia, sino que la conversación es decir por qué se han ido de la iglesia. Ujú. What is happening in church that the future of the church is vanishing because there must be something happening. Ujú. ¿Será que ya no encuentran la iglesia relevante? ¿Será que la iglesia es muy religiosa? ¿Será que las 666 reglas are not being met? ¿O qué es lo que realmente crees que está pasando con la generación de los 20, de los 25? Pues creo que es un mix de todo lo que hemos estado hablando, Ujú. you know? Queremos sentir de que estamos en un lugar auténtico, en un lugar que no es la iglesia que se llama, el que sea el nombre de la iglesia, pero Monte. sentirse que las personas son la iglesia. Ujú. Creo que, no sé, personas en mi generación que en verdad han tenido un encuentro con el Señor, aman al Señor, han aprendido que es amar a su prójimo, que es amarse a sí mismos, ¿no? Y quieren estar en un lugar donde sientan que eso es lo que están enseñando, que eso es lo que buscan hacer juntos y crecer juntos de esa manera. Y, por ejemplo, con lo de los pastores, ¿no? Sí. De que la gente hace eso, la gente llega hasta idolatrar a los pastores porque eso es lo que se enseña, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado una prédica sobre el ungido del Señor? Sí. Pero el ungido del Señor en la Biblia hablaba de o el rey David o Moisés o algún líder, pero muchas veces era simbología para el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sienten los pastores que se pueden tomar ese título? Yeah. ¿No? Could we say de que tiene que ver también con cultura? Ujú, Porque a veces, y con respeto y cariño, ¿no? Hay una diferencia entre una persona que es de ciudad a una persona que a veces que fue criada fuera de la ciudad, ¿no? En el campo. Ujú. Será de que a veces que el ser humano tiende a idolatrar algo rápido, ¿no? Ujú. Por eso vemos en otros países latinos rápido idolatran, hacen una, y de los tiempos antiguos. Es como una necesidad interna, humana, ¿no? El adorar, buscar a otra cosa. Ujú. Si no es, como dicen, el ateo no es que no tenga un Dios, pero tiene a sí mismo. Yeah. Mm. So I wonder if the issue is de que I let them idolize me. Dejo que Cristian todo el tiempo pague porque él es mi hijo espiritual y yo solo voy a actuar como que voy a pagar, pero no voy a pagar, ¿no? O realmente eso se trata. Se trata de que la gente idolatra, pero se trata que yo permita que me idolatren. ¿Sabes cómo dicen el ángel del Señor
en el podcast anterior estaba hablando cómo todos lo espiritualizamos, ¿no? Yo he estado en iglesias donde por lo general tienden a usar palabras como yo tengo la revelación, la gente me viene a escuchar a mí. Y yo siento que esos temas son un poco raros, ¿no? Porque no se trata de nosotros nunca. Nunca se ha tratado de nosotros. Y nunca se va a tratar. Pero la pregunta es cómo rompemos ese esquema, ¿no? Cómo creamos una fundación, obviamente con respeto a los líderes, pero cómo creamos algo más auténtico y algo que realmente se enfoque en que Marvin y Jackie o los líderes, they're also humans. They're also humans. Porque yo por años y años creía que los pastores eran como perfectos, ¿no? De que esos tipos nunca se equivocaban. Y cuando fui a la iglesia, a la media iglesia que fuimos juntos, y vi al pastor por primera vez, el tipo llegó en sandalias, unos chores como de Michael Jordan, pelo alto y un tatuaje de un ancla aquí. Y yo dije, this is the pastor? Because I wasn't used to it, you know? I wasn't used to it. Entonces, yo siento que, a mí me emociona. Casi te dio un infarto, ¿no? Man, no, y cuando ahí dijiste, soy religioso. No, y cuando conocí al líder de la alabanza, tenía un arito de cruz. I was like, this guy's a sinner. Oh my gosh. Yo creo que te vi uno, ¿no? Sí. Ay, Dios. No, I became a sinner. Pero creo de que Dios está levantando líderes en nuestra generación que él quiere volver al inicio, ¿no? Como seguíamos conversando al principio, al amor, a la unidad. Simplemente de que estamos ahora tratando de trabajar con la salud mental de las personas, porque en los tiempos antiguos tendíamos a endemoniar a todo mundo. Si alguien se comportaba un poco raro, o lo tildábamos de loco, o quizás no había dormido la noche anterior, o de una te decían, no, él está, llamémoslo el martes, porque el martes le cae. Está en pecado. El grupo de oración, ¿no? Pero creemos que ahora también tiene que ver la salud mental, ¿no? Sí. Esos traumas que sucedieron como niños, y cómo podemos incorporar la salud mental y cómo podemos incorporar la imperfección, because we're just humans, y cómo podemos incorporar el amor genuino, ¿no? Y la gracia. Y la gracia. Creo que está pasando algo en el mix, y estoy emocionado por ser parte de lo que realmente está sucediendo. Simplemente, como te decía anteriormente, solo soy un servidor del Señor. Creo de que del 1 al 10 tiendo a cometer muchos errores, pero la hermosura de la vida es que a través de los errores uno aprende. Y tarde o temprano... Y nunca van a dejar de pasar. Es lo que yo digo. Si pensamos en la trayectoria de la iglesia, ya creo que estamos terminando, pero sí. Hemos sido parte de esos errores de otras personas, y lastimosamente los estoy preparando a todos. Yo voy a cometer errores, y espero que de la gracia que pudimos extender a los ancianos, de esa misma gracia se me extienda a mí, porque yo he extendido gracia, porque también la vamos a regar. Sí. ¿Cuál podría ser el mayor consejo que vos le podías dar a tu generación y a los adultos realmente en este momento, Jackie? That goes for you too, Christian. Como consejo. Consejo, cualquier. Say whatever you want to say. Descansar. ¿Descansar? Descansar. Creo que descansar y celebrar. Creo que serían los que resonaron así en mi mente ahorita. Porque a veces los problemas que tenemos, las peleas, todo pasa, y los conflictos, porque no podemos pensar, pero no podemos pensar, no podemos procesar porque no descansamos. Y celebrar, porque en este mundo que estamos ahorita, tanta mala noticia, tantas cosas, a veces estudiamos una carrera y pasamos 3 años, 4 años luchando, y la celebración solo es un día y se te olvidó, cuando tenemos que celebrar más largo. That's good. Para traer como esa, no sé, como que... Ese balance. Sí, celebramos muy poco y descansamos muy poco. ¿Del águila? On the same wavelength, amarse a sí mismo, aprender a amarse a uno mismo, porque aprender a descansar, a conocerse a uno mismo cuando necesito descansar, o estoy gruñón porque tengo hambre. Pero más allá, o sea, amarse a uno mismo lo obliga a que veas tu imperfección, you know? Y al ver tu imperfección y amar tu imperfección y a tener compasión y gracia contigo mismo, creo que podemos extender la misma compasión a los demás, ¿no? A las personas que nos han lastimado, a nuestra familia, ¿verdad? Y si nos amamos a nosotros mismos, podemos amarlos.
Si nos amamos a nosotros mismos como Cristo nos ha amado, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yeah. So, lo que estás diciendo vos es buenísimo. So, the question will be, how do you, let's say that I made a lot of mistakes. Ujú, Now I'm a pastor, but I have a past life. Very messy. ujú, God already forgive me, ujú. but have I forgiven myself, and how can I let those things go? I mean, I made a lot of mistakes, but how do I, because I have this, I think about it constantly. And if I ever tend to see that person that maybe I did some type of harm, how do you let that go? O si te agarré en curva, ¿no? Es difícil y no sé, creo que la respuesta va a ser un poco demasiado simple, pero es vivir en el presente. Yeah. Eso ya está en el pasado. You know? Si sabemos que nos arrepentimos, sabemos de que we're not the same person we were when we made those mistakes. Yeah. And we're trying our best, and we're going to keep trying our best, and we're Sí. just trying to understand ourselves more and love ourselves more. It's like, let go of it. You know? God's forgiven you. Why are you holding on to it? Mm. That is big. And like in the present, that's when you can choose to be, you know, the hands and feet of Jesus. Yeah. O extender el amor de Dios, o sea, ahora. Pero si nos sentimos culpables y cargamos toda esta culpa de los errores del pasado, pues pensamos de que no podemos hacer eso, que no somos capaces de hacer eso. Pero la realidad es de que sí lo somos. You know, you just Sí. gotta step into it. Yeah. Am I worthy? Am I worthy? You are. Bueno, Jackie y Cristian, muchísimas gracias. Creo que podríamos meterlos más adentro de esta conversación, pero me encanta saber de que hay personas como ustedes de que realmente están dispuestos a hacer un cambio, ¿no? A hablar pequeños temas que realmente a veces se deben hablar en la iglesia, pero pues utilizamos las plataformas como el internet para poder compartir de eso. Así que gracias y espero que tenerlos pronto otra vez por aquí. Gracias.